Soy astronauta, a bordo de la Estación Espacial Internacional. Las estrellas están comenzando a hablar y dicen cosas aterradoras. Esta es mi historia. Flotaba por el estrecho pasillo de la Estación Espacial Internacional, y el zumbido de la maquinaria me recordaba la delicada tarea de mantenernos con vida. Hola, por si no saben quién soy, yo soy el oficial de comunicaciones de esta misión. Mi trabajo consiste en supervisar e interpretar los datos que llegan desde nuestro nuevo conjunto de radiotelescopios. Estos telescopios, atornillados al exterior de la estación, están diseñados para captar las débiles señales del cosmos, procedentes de púlsares distantes que podrían revelar secretos del universo. La vida en la Estación Espacial Internacional es una danza de precisión y rutina. Todas las noches me abrochaba el saco de dormir y flotaba suavemente en mi pequeño dormitorio. La ingravidez era un recordatorio constante de que la Tierra y su gravedad estaban a cientos de kilómetros por debajo. El desayuno siempre consistía en una comida rehidratada, que se comía rápidamente antes de que comenzaran las tareas del día. Mis compañeros de tripulación y yo cumplíamos con nuestras rutinas con eficiencia, y cada acción se medía para conservar energía y recursos. Convertirme en parte de la tripulación de la Estación Espacial Internacional fue impulsado por la necesidad de sentir algo más en mi vida. Las experiencias crudas y sin filtros del espacio me ofrecieron un escape que ansiaba. En el vasto silencio del cosmos encontré consuelo temporal, una manera de sumergirme en algo más grande que yo. Todos los días flotaba hasta la cúpula, el módulo de observación, mi lugar favorito de la IS. La vista panorámica de la Tierra debajo, girando lentamente, me hizo reflexionar sobre la vida que había dejado atrás. Los nuevos telescopios eran mi principal objetivo y pasé incontables horas analizando los datos que capturaban. Los telescopios eran sofisticadas piezas de tecnología, diseñadas para detectar los pulsos rítmicos de las estrellas de neutrones, los púlsares. Estas estrellas moribundas emitían haces de radiación que podían detectarse a grandes distancias. Mi función era interpretar esas señales, analizar los datos y encontrar un significado en el caos. Los sistemas de comunicación de la Estación Espacial Internacional eran nuestro sustento, ya que transmitían datos al centro de control de la misión y garantizaban que siguiéramos conectados con la Tierra. Nuestras comunicaciones dependían en gran medida de la red TDRS, rastreo y retransmisión de datos por satélite, una constelación de satélites geoestacionarios que permitía una comunicación casi continua con la Tierra. Cualquier interrupción en esta red podía suponer retrasos en las transmisiones, por lo que monitoreábamos meticulosamente nuestros sistemas. Trabajar tan lejos de la seguridad significaba que cada tarea era un equilibrio de precisión e improvisación. Las tareas de mantenimiento iban desde comprobaciones rutinarias del sistema hasta reparaciones inesperadas. Un día, ayudé a la ingeniera Mia a reparar un generador de oxígeno que no funcionaba bien. Flotando a su lado, con las herramientas atadas a nuestros cinturones, trabajamos en coordinación silenciosa. El enfoque tranquilo y metódico de Mia era tranquilizador, sus manos firmes mientras ajustaba los delicados componentes. El generador de oxígeno, parte del Sistema de Control Ambiental y Soporte Vital, o SLSS, por sus siglas en inglés, era crucial para convertir el dióxido de carbono exhalado nuevamente en oxígeno respirable, mediante un proceso llamado electrólisis. Un mal funcionamiento en este sistema podría significar una situación crítica, pero la experiencia de Mia nos mantuvo a salvo. Además de supervisar los radiotelescopios, también me encargaba del sistema de comunicación en banda Q de la estación. Este sistema proporcionaba enlaces de datos de alta velocidad a la Tierra, esenciales para transmitir las enormes cantidades de datos científicos que recopilábamos a diario. Cualquier anomalía en estos sistemas requería atención inmediata para evitar la pérdida de datos y garantizar una comunicación continua con el centro de control de la misión. Por las noches, nos reuníamos en la pequeña zona común, una sala de estar improvisada donde compartíamos comidas y contábamos historias. La capitana, Jess, nos contaba sus primeros días en el programa espacial,
con la voz cargada de la pasión que la había llevado hasta allí. Daniel, nuestro científico, solía hablar de sus últimos experimentos, y su entusiasmo por la investigación en microgravedad era contagioso. Esos momentos de camaradería eran preciosos. Nos recordaban que no éramos solo colegas, sino un equipo unido por nuestra misión en aislamiento. Sin embargo, a pesar de esta camaradería, la soledad del espacio se infiltraba en mi interior. A altas horas de la noche, me encontraba solo en el módulo de observación, contemplando la extensión infinita. El silencio era profundo. Las estrellas no parpadeaban en la oscuridad. Fue durante esos momentos de tranquilidad cuando sentí con más intensidad el peso de mi propio aislamiento, un contraste con la vida ajetreada que había dejado atrás en la Tierra. El trabajo en la Estación Espacial Internacional fue exigente, pero me proporcionó una estructura que me ayudó. Cada tarea, cada experimento, era un paso hacia la comprensión del universo y de mi lugar en él. Los telescopios, con su promesa de descubrimiento, eran a la vez un desafío y un refugio. Me permitieron perderme en la inmensidad del espacio, centrarme en algo más allá de los confines de mi propia mente. Cada día empezaba con un suave toque de mi reloj, que me indicaba el comienzo de mi turno. Flotaba por el estrecho pasillo hasta el módulo de comunicaciones, donde me esperaban los datos del día procedentes de nuestro nuevo conjunto de radiotelescopios. Comencé descargando el último lote de datos. Los telescopios, equipados con receptores ultrasensibles, captaron los pulsos rítmicos de las distantes estrellas de neutrones. Los datos se transmitieron a través de los enlaces de comunicación de banda S y banda Q de la ISS, listos para su análisis. El software tarareó mientras procesaba la información, filtrando el ruido cósmico y destacando los patrones significativos. Una vez que el procesamiento de datos estaba en marcha, pasé a las comprobaciones diarias del sistema. Los sistemas de comunicación siempre deben estar en óptimas condiciones para mantener nuestro vínculo con la Tierra. Realicé diagnósticos en las antenas, asegurándome de que estuvieran alineadas con precisión con los púlsares objetivo. Cada día seguía un patrón similar. Llegaba al módulo de comunicaciones, descargaba los datos y comenzaba el análisis. Registré las observaciones y anoté cualquier desviación menor. Por la tarde, me reuní con Mia para revisar el sistema de control ambiental y soporte vital. Trabajamos en coordinación silenciosa. El generador de oxígeno funcionaba perfectamente. Otro día, otro lote de datos. Mientras descargaba las últimas transmisiones, noté una anomalía débil, casi imperceptible. Es fácil descartarla como ruido de fondo. Después de todo, el espacio está lleno de diversas fuentes de interferencia electromagnética. Lo registré como tal y continué con mi rutina. El software analítico filtró los datos y aisló las señales del púlsar. Durante las comprobaciones del sistema del mediodía, volví a calibrar las antenas. Fue un trabajo meticuloso, pero necesario para mantener la integridad de nuestros datos. La leve anomalía permaneció en mi mente, pero la dejé de lado y me concentré en las tareas que tenía por delante. Esa tarde, durante la sesión informativa, pensé en mencionar la anomalía, pero decidí no hacerlo. Era demasiado vaga como para saber su origen, y la tripulación ya tenía suficientes motivos para preocuparse. Parecía demasiado insignificante como para merecer su atención. Era solo un pequeño error en los datos. Nada de qué preocuparse. El día siguiente empezó como los demás. Floté hasta el módulo de comunicaciones, descargué los datos y comencé mis comprobaciones. Sin embargo, la leve anomalía seguía allí, un susurro persistente entre los pulsos rítmicos. Decidí amplificar la ganancia del receptor, con curiosidad por ver si el patrón se volvía más claro. La señal se volvió más clara y su calidad rítmica más pronunciada. La pasé por el software nuevamente con la esperanza de identificar su origen y activé el paquete de datos. Sin embargo, al día siguiente, la anomalía era un poco más pronunciada. Seguía siendo débil, pero su presencia constante me inquietaba. La amplifiqué aún más y escuché con atención. Lo que oí me provocó un escalofrío en la columna vertebral. Fue un cambio sutil,
Pero en medio del ruido cósmico, la anomalía parecía casi deliberada. Revisé el equipo en busca de fallas, realicé diagnósticos en los receptores y procesadores de datos. Todo funcionaba dentro de los parámetros normales. Recalibré nuevamente las antenas, asegurándome de que estuvieran alineadas con precisión, pero la anomalía persistía. El análisis espectral reveló ligeras modulaciones en la señal que sugerían que no era completamente aleatoria. Había indicios de estructura, aunque los detalles eran demasiado vagos para descifrarlos. Capturé un segmento de los datos y lo pasé por un algoritmo de reconocimiento de patrones con la esperanza de decodificarlo, pero los resultados no fueron concluyentes. A pesar de la persistente presencia de la anomalía, no parecía lo suficientemente importante como para informarla por el momento, sino simplemente documentarla. Los datos eran demasiado ambiguos y necesitaba una muestra más grande para determinar un patrón definitivo. También podría haber sido fácilmente un falso positivo o un problema técnico. Aún así, me carcomía la mente, una pequeña astilla de inquietud que no podía quitarme de encima. A medida que pasaban los días, me encontraba pensando cada vez más en la anomalía. A altas horas de la noche, hacía mi rutina de flotar solo en el módulo de observación. Las estrellas, que antes eran una fuente de asombro, ahora parecían indiferentes. Su silencio amplificaba los pensamientos sobre la anomalía que resonaban en mi mente. No importaba lo que hiciera, la anomalía persistía. Su presencia roía los bordes de mis pensamientos. Seguía ocurriendo cada vez que extraía lecturas, y el control de la misión no se comunicaba con nosotros al respecto. Decidido a comprenderla, utilicé el software analítico de la ISS para investigar más a fondo, ahora que tenía suficientes muestras para intentar extraer un patrón. El software, diseñado para filtrar el ruido cósmico e identificar patrones significativos, ahora adquirió un nuevo nivel de importancia. Pasé la anomalía por análisis más complejos y comencé a notar patrones inquietantemente intrincados. Mientras analizaba los datos, me di cuenta de que la anomalía coincidía con pequeñas perturbaciones eléctricas en la ISS. Las luces parpadearon y el sistema de ventilación dejó de funcionar por un momento. Al principio pensé que estas eran las posibles causas de la anomalía, pero cuando el patrón se repitió, fue imposible ignorarlo. Documenté estos incidentes meticulosamente, anotando las horas y condiciones exactas en las que ocurrieron. Durante una sesión de análisis, la modulación de la señal sugería inteligencia, estructurada, deliberada, casi como un mensaje codificado. Capturé los datos y los pasé por algoritmos de descifrado avanzados, pero los resultados fueron desconcertantes. Los patrones insinuaban una forma de comunicación, un concepto a la vez emocionante y aterrador. Antes dudé en compartir mis hallazgos con la tripulación, pero sentí que tenía suficiente para presentar al grupo. Cuando finalmente lo hice, la recepción no fue muy entusiasta. La capitana Jess escuchó con paciencia, pero se mantuvo escéptica. Probablemente se trate de una interferencia de otro satélite, sugirió. Mia, siempre pragmática, realizó diagnósticos en los sistemas de la estación, atribuyendo las perturbaciones a posibles fallos menores en el equipo. Daniel era el más intrigado, pero aún así cauteloso. Podría ser un nuevo tipo de fenómeno cósmico, teorizó, aunque no estaba completamente convencido de que fuera algo más que un fenómeno natural desconocido. Pasaron los días y la anomalía siguió manifestándose. La vigilé de cerca, tomando nota de cada fluctuación y patrón. El escepticismo de la tripulación empezó a cansarme. Cada vez que mencionaba la anomalía, veía la duda en sus ojos y me hacía cuestionar mi propia cordura sobre todo esto. Luego, mientras realizaba una comprobación de rutina, la anomalía coincidió con una subida de tensión más significativa. Las luces parpadearon violentamente y los sistemas de comunicación de la ISS se desconectaron brevemente. Cuando los sistemas volvieron a funcionar, noté algo nuevo, una modulación más pronunciada en la señal, casi como un sonido que intenta abrirse paso. Mientras analizaba el lote de datos, se produjo de nuevo la subida de tensión. Esta vez, la anomalía fue inequívocamente deliberada. Amplifiqué la señal y escuché atentamente.
La modulación era más clara, casi formaba sonidos, aunque todavía estaban demasiado distorsionados para entenderlos. Mientras documentaba todo esto, Mia me llamó desde otro módulo. «Alex, ¿estás escuchando esto?», preguntó con un tono de confusión en su voz. Me dirigí a su estación de trabajo, donde había aislado una señal similar en su equipo. Era diferente de lo que yo había estado monitoreando, pero inquietantemente similar en su estructura rítmica. El equipo se reunió a nuestro alrededor mientras escuchábamos las grabaciones una al lado de la otra. Las similitudes eran innegables, pero la fuente seguía siendo un misterio. Jess frunció el ceño. Su escepticismo había desaparecido casi por completo y había sido reemplazado por preocupación. Esa tarde, durante la reunión informativa, el ambiente estaba tenso. Analizamos las anomalías en detalle. Debatimos su importancia y sus posibles causas. Daniel sugirió que realizáramos un análisis coordinado, combinando datos de todos nuestros sistemas para ver si podíamos triangular la fuente. Lo intentamos, y el esfuerzo coordinado reveló patrones aún más inquietantes. Las anomalías no eran simplemente interferencias aleatorias, eran constantes y parecían estar aumentando en frecuencia e intensidad. Decidimos enviar un informe detallado al centro de control de la misión, con la esperanza de obtener alguna aclaración u orientación. Por la noche, mientras flotaba en el módulo de observación, las luces parpadearon de nuevo, con más violencia que nunca. Toda la estación se estremeció como si hubiera sido golpeada por una fuerza externa. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía al módulo de comunicaciones. La anomalía era ahora una señal ensordecedora, que casi formaba palabras coherentes. De repente, la voz de Mia resonó en el intercomunicador, llena de pánico. Me vi afuera, jadeó, sin traje. Sus palabras me provocaron un escalofrío en la columna vertebral. El pánico se extendió rápidamente entre la tripulación. No solo afectaba a la nave, sino a nosotros. Si la alucinación de Mia estaba relacionada con la anomalía, esto suponía una grave amenaza para todos nosotros. La atmósfera a bordo de la ISS pasó inmediatamente de la curiosidad escéptica al miedo palpable, y las cosas solo empeoraron. Las señales empezaron a invadir mis sueños. Al principio eran imágenes vagas e inquietantes de las estrellas, pero pronto se volvieron más vívidas y perturbadoras. Vi visiones de mi pasado, reviviendo momentos de soledad y pérdida. Los sueños luego se transformaron en escenarios oscuros y violentos, donde la Estación Espacial Internacional era invadida por una fuerza desconocida. Figuras oscuras flotaban por la estación, susurrando mi nombre. Sus rostros eran indistinguibles, pero su presencia era asfixiante. Me desperté con un sudor frío. La realidad se estaba desdibujando. Oía susurros en el silencioso zumbido de la estación, en el ruido blanco del sistema de ventilación. Mi cordura empezó a flaquear. Las tareas sencillas se convirtieron en desafíos monumentales mientras luchaba por concentrarme. Mi mente divagaba constantemente. La tripulación se dio cuenta de mi estado de deterioro. «Necesitas descansar», instó Jess, con evidente preocupación, aunque también mostraba signos de decadencia mental. «Te estás esforzando demasiado». Pero el descanso era imposible. Los susurros se habían convertido en un compañero constante, invadiendo el tiempo que yo reservaba para intentar recuperarme. Su presencia se hacía más fuerte, más invasiva. Una noche en particular, soñé que la Estación Espacial Internacional se estaba desmoronando. Las paredes se agrietaron y la integridad estructural de la estación falló. Mientras flotaba sin poder hacer nada a través del módulo que se desintegraba, los susurros se volvieron ensordecedores, una cacofonía de voces que gritaban mi nombre. Me desperté sin aliento. La intensidad del sueño permaneció como una sombra sobre mi conciencia. Los límites entre mi vida consciente y mis sueños seguían desdibujándose. Cada día parecía un descenso más profundo hacia la locura, la anomalía en el centro de mi psique en desintegración. No importaba cuánto quisiera mantenerme alejado, tenía que seguir registrando los datos. Esto necesitaba ser estudiado. Estaba atrapado en una red de miedo,
y una necesidad insaciable de comprender la señal que parecía tener en sus garras mi propia cordura. La anomalía se hizo cada vez más evidente. Las perturbaciones eléctricas y los sueños inquietantes se habían convertido en una constante que corroía mi cordura y la de la nave. Una noche, mientras analizaba más datos, intentando entenderlo todo, intercepté un mensaje claro y directo a través del sistema de comunicación de la ISS. Las palabras estaban distorsionadas, pero eran inconfundibles. Estábamos aquí antes que ustedes. No pertenecen aquí. Mi corazón se aceleró mientras repetía el mensaje, tratando de entenderlo. La modulación de la señal era compleja, con capas de patrones que sugerían una inteligencia que iba mucho más allá de nuestra comprensión. Mientras me concentraba en el mensaje, vívidas alucinaciones comenzaron a inundar mi mente. Vi un mundo diferente, uno que existía mucho antes de que los humanos se aventuraran al espacio. Y ojos, muchos ojos. En estas visiones presencié estructuras colosales que flotaban en el vacío, habitadas por entidades cuyas formas desafiaban la comprensión. Todo me observaba, consciente o no. Su tecnología parecía antigua pero avanzada, y se combinaba a la perfección con el tejido del espacio mismo. Las entidades se comunicaban a través de los mismos pulsos rítmicos que me habían estado atormentando. Sus mensajes eran una advertencia escalofriante de un pasado olvidado y una amenaza inminente. La Estación Espacial Internacional parecía una frágil burbuja en la inmensidad del espacio, rodeada de los restos de una civilización que una vez dominó el sistema solar. El mensaje resonó en mi mente, reforzando la sensación de fatalidad inminente. No perteneces aquí. Los sistemas de la Estación Espacial Internacional comenzaron a fallar catastróficamente. Las luces parpadeaban violentamente y proyectaban sombras inquietantes que danzaban a lo largo de las paredes. Los sistemas de soporte vital, que eran cruciales para mantener el aire respirable y una temperatura estable, comenzaron a funcionar mal. Los niveles de oxígeno fluctuaron y los depuradores de CO2 tuvieron dificultades para seguir el ritmo. Mientras flotaba por la estación, todos a bordo, no podía quitarme la sensación de que me observaban. Me observaban desde atrás, sin importar hacia dónde me diera la vuelta. Los telescopios, que antes eran instrumentos de descubrimiento, ahora parecían faros que atraían una fuerza invisible. El sistema de comunicaciones chisporroteaba con estática, acentuada por susurros que se hacían cada vez más fuertes e insistentes. Vi figuras oscuras en los rincones de mi campo visual. Sus formas parpadeaban como hologramas defectuosos. Me susurraban y sus voces se mezclaban con los pulsos rítmicos de la anomalía. La frontera entre la realidad y la alucinación se disolvió, dejándome en un estado de terror perpetuo. Corrí al módulo de soporte vital con la esperanza de estabilizar los sistemas. La consola mostraba lecturas erráticas, niveles de oxígeno fluctuantes, picos de CO2 y temperaturas que oscilaban de forma descontrolada. Inicié los protocolos de emergencia, anulando los controles automáticos para regular manualmente los sistemas de soporte vital. Mis dedos volaron por toda la interfaz, ajustando parámetros en un intento desesperado por restablecer la estabilidad. A pesar de mis esfuerzos, los susurros persistían y se volvían más agresivos. Sentí que su presencia se acercaba, instándome a abrir la esclusa de aire y dejarlos entrar. Los controles de la esclusa de aire, que normalmente no responden sin una orden deliberada, parpadearon de manera amenazante, listos para ser utilizados sin ninguno de los procedimientos de rutina. Retrocedí. El impulso de obedecer a los susurros luchaba con mis instintos de autoconservación. Floté hasta el módulo de observación para ver si había algo realmente afuera, o si todo esto estaba solo en mi cabeza, o, peor aún, en la nave. La vista de la tierra debajo, que normalmente era una fuente de consuelo, ahora parecía un recordatorio de nuestro aislamiento de la seguridad. Ninguna ayuda llegaría, o podría llegar, si la pedíamos. Las estrellas afuera parecían latir con una luz malévola. Su silencio se burlaba de mi aislamiento. Mientras miraba fijamente al vacío, las alucinaciones se intensificaron.
Vi a las entidades antiguas, sus formas cerniéndose sobre la Estación Espacial Internacional, su tecnología entrelazándose con la nuestra. Se extendían con zarcillos de energía, sondeando las defensas de la estación. Podía sentir sus intenciones, una oscura curiosidad mezclada con un sentido de territorialidad. El sistema de comunicación se puso en marcha de nuevo y transmitió el mismo mensaje escalofriante. Ya estábamos aquí antes que ustedes. No pertenecen a este lugar. Las palabras resonaron en la estación y cada repetición me sumía aún más en la locura. Las estrellas susurraban sugestivamente, instándome a rendirme, a abrir la esclusa de aire y dejarlas entrar. Sabía que estaba perdiendo el contacto con la realidad. El entorno, que antes me resultaba familiar, de la Estación Espacial Internacional, se había convertido en un laberinto de pesadilla, lleno de figuras fantasmales y susurros siniestros. Los sistemas de la estación seguían fallando, y cada avería reforzaba la sensación de catástrofe inminente. Las sombras se cerraron a mi alrededor. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, llenando mi mente con su canto implacable. No perteneces aquí, no perteneces aquí. Mi fuerza de voluntad menguó. La urgencia de abrir la esclusa de aire se volvió casi irresistible. Todo había alcanzado un punto álgido ensordecedor que me empujaba al límite. En un intento desesperado por poner fin al tormento, floté hasta el módulo de comunicaciones, mientras mi mente daba vueltas con un único y desesperado plan: desconectar los telescopios. Dudé un momento, con los dedos sobre la consola. Desconectar los telescopios significaría perder datos valiosos, lo que podría interrumpir una parte importante de nuestra misión. Pero la estación se estaba desmoronando y la vida de la tripulación estaba en juego. No tenía otra opción. Jess, necesito desconectar los telescopios, dije con voz temblorosa. Me miró con una mezcla de miedo y confusión en los ojos. ¿Estás segura de que eso detendrá esto? Es nuestra única oportunidad. Jess se quedó pensando, pero sabía que era nuestro único intento desesperado. Asintió de mala gana. Hazlo. Inicié la secuencia para apagar los telescopios. El sistema protestó con mensajes de error y advertencias sobre la pérdida de datos críticos. Los pasé por alto, con las manos temblorosas, mientras seguía los pasos. Cuando llegué a la última orden, los susurros se volvieron frenéticos, como si estuvieran tratando de detenerme. No pasa nada, me susurré a mí mismo y desconecté el último telescopio. El silencio fue inmediato y profundo. Los susurros cesaron al instante y los sistemas de la estación, que habían estado al borde de una falla total, comenzaron a estabilizarse. Las luces dejaron de parpadear. Los sistemas de soporte vital volvieron a sus parámetros normales y los sistemas de comunicación volvieron a funcionar con un zumbido constante y tranquilizador. Nuestros hombros se pusieron en cuclillas, como si nos hubiéramos quitado un peso inmenso. La tripulación, aunque conmocionada, comenzó a recuperar el control. Mia trabajó para restablecer los controles ambientales, mientras Jess y Daniel verificaban los enlaces de comunicación con el centro de control de misión. La sensación generalizada de fatalidad se disipó y fue reemplazada por un optimismo cauteloso. Presentamos un informe detallado del incidente al centro de control de la misión, en el que describimos las extrañas anomalías y los consiguientes fallos del sistema. La respuesta fue rápida, pero críptica. El incidente debía seguir siendo clasificado. No se compartirían más detalles, ni siquiera entre nosotros. El mensaje era claro: lo que ocurriera en la ISS seguiría siendo un misterio, rodeado de secretismo. De vuelta a mi rutina normal, me sentía atraída por el módulo de observación, un hábito que ya tenía arraigado en mí. Las estrellas que antes me relajaban, ahora parecían latir con una luz malévola, un crudo recordatorio de la terrible experiencia que acabábamos de superar. Mientras flotaba allí, contemplando la infinita extensión del espacio, un miedo profundo e inquietante se instaló en mis huesos. El silencio era casi demasiado perfecto. La calma después de una tormenta estaba llena de una extraña sensación de anticipación. La tripulación intentó volver a sus rutinas, pero la experiencia nos había afectado profundamente a todos. Jess mantuvo una actitud estoica.
pero pude ver la mirada angustiada en sus ojos. Mia se entregó por completo a su trabajo. Sus manos nunca habían estado tan firmes como antes. El entusiasmo de Daniel se había atenuado, reemplazado por una actitud tranquila y contemplativa. En cuanto a mí, no podía quitarme la sensación de que nos observaban. Las estrellas, que antes eran fuente de asombro e inspiración, ahora parecían centinelas silenciosos que esperaban. El mensaje que habíamos interceptado: «Estábamos aquí antes que tú. Tú no perteneces aquí», resonaba en mi mente como un escalofriante recordatorio de nuestro encuentro. Me embargaba el peso de preguntas sin respuesta y miedo sin resolver. Estaba constantemente alerta, siempre con la sensación de que los susurros podían volver en cualquier momento, tal vez con mayor fuerza. La incertidumbre de lo que había más allá del velo del espacio nos dejaba con una sensación persistente de temor. Miré el cosmos mientras mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos, buscando pistas o señales que habíamos pasado por alto. La Estación Espacial Internacional, que en su día había sido un faro de los logros humanos, ahora parecía un frágil puesto de avanzada al borde del abismo. El primer punto de contacto si algo llegaba a suceder. Al final, no pude evitar la inquietante sensación de que solo habíamos vislumbrado la superficie de un misterio mucho mayor. Las estrellas, con su luz silenciosa y palpitante, parecían burlarse de mis intentos de comprender. Los susurros habían cesado, pero su presencia persistía, una sombra sobre mis pensamientos. Al final, me quedé con la inquietante certeza de que nuestro lugar en el universo estaba lejos de ser seguro. Las entidades con las que nos habíamos topado, reales o imaginarias, habían dejado en claro su punto de vista. Éramos intrusos en un reino que estaba más allá de nuestra comprensión, y yo tenía miedo de que pudieran regresar, con mayor fuerza y con intenciones más claras. La Estación Espacial Internacional había vuelto a funcionar con normalidad, pero yo sabía que las cosas nunca volverían a ser lo mismo. La experiencia había dejado una marca indeleble en todos nosotros, y no podía evitar preguntarme qué más había escondido en las vastas profundidades inexploradas del espacio, esperando a que lo encontráramos, o que él nos encontrara a nosotros.